descansar. Vamos entonces, hermanos, a orar y empezaremos con nuestro estudio. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, nuevamente elevamos nuestra voz hasta el trono de la gracia para agradecerte, Señor, por lo bueno que has sido, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Ese Dios del pueblo de Israel que hiciste tantas maravillas, Señor, en el Éxodo, al sacar a tu pueblo de la esclavitud. Luego vino tu Hijo representándote, Señor, y en esta tierra Él hizo todos los milagros que Él necesitó hacer, Señor. No había dolencia donde Él pasara, Señor. Todo era gozo y alegría, y él vino para restaurar al hombre en su plenitud, y lo hizo, Señor, muriendo en la cruz, porque no solo nuestros cuerpos físicos, no solo nuestras necesidades físicas y materiales resolvió, sino que también resolvió el problema de la condenación del pecado, Señor. Venció la muerte, venció el reino del enemigo, y ahora podemos ser libres, aún viviendo en esta tierra en medio de tanta tristeza y dolor. Nosotros hemos obtenido la victoria y podemos gozarnos, Señor, en tu nombre. Y un día recibiremos la vida eterna cuando tu Hijo se manifieste. Te damos gracias por ese plan maravilloso de salvación. Te agradezco, Señor, por el milagro que has obrado en la vida y en la familia de Abby, su madrecita. Bendícelo, Señor, que se siga restaurando de acuerdo a tu voluntad, para honra y gloria de tu nombre. Y para cualquier otro, Señor, que esté enfermo en tu pueblo, y también especialmente en este grupo. Bendice a nuestra hermana Mili. Ella también, Señor, necesita, y ella ha estado soportando una enfermedad por mucho tiempo, Señor, pero que tu gracia la sostenga. Amén. Y que ella tenga la esperanza gloriosa que un día recibirá un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorrupto. Señor, bendice al hermano Carlos Fischer, Señor. Bendícelo, Señor, él, su salud, su familia. Él siempre pide por la bendición de ellos, que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, que traiga respuesta a su oración. Por los hermanos del Salvador, la familia del hermano Roberto, la familia del hermano Efraín, bendice a cada familia. A nuestro hermano Eduardo desde México, Señor, del sur de México, bendícelo en sus luchas, sus pruebas, sus necesidades. Al hermano Juan Vázquez, este joven, Señor, que con gozo, Señor, te ha aceptado en tu corazón. Recientemente se bautizó y ahora te sirve en tu casa. Bendícelo, Señor, en sus pruebas, sus luchas. Amén. Bendice también a mis hijos y mis hijos, Señor, tanto a David como a Julio. Bendice sus hogares, Señor, que puedan seguir creciendo en el establecimiento de tu reino en esta tierra. Ayúdalo, Señor, a cada uno, al hermano Elmer y su familia. Bendice también a las hermanas Guasa, a cada uno, Señor, de los que son miembros de esta reunión. Si olvido al hermano René, también bendícelo, Señor, en sus pruebas. Él también se ha entregado recientemente con toda su familia y está gozoso de poderte servir. Bendícenos, Señor, a cada uno, y acompáñanos en el estudio de esta hora, Señor, que sea para edificación para nuestra vida espiritual. Amén. Lo rogamos todo en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Ya escuché la voz de mi hermano Schiffer, yo le dije, le cambié el apellido, hermano, pero es Schiffer. Vamos entonces al estudio de esta hora. Saben, hermanos, que vamos a empezar el estudio de esta hora con un pasaje un poquito raro que hace tiempo no lo menciono, no lo cito en un estudio. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 14. En Lucas capítulo 14, esto va a ser como la base para el estudio de nuestra hora hoy, del estudio. Vamos a ver. Bienvenido Julio y Gisem. Gracias. Sí. Vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 33. Mi Biblia dice como título en esa sección, dice lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo.
Vean cómo dice la escritura, grandes multitudes iban con Cristo. O sea, nosotros sabemos, hermanos, que multitudes seguían a Cristo. Y entonces dice, volviéndose él, les dijo, ahora él les va a dar un mensaje. Y miren el mensaje que les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Deténlo ahí, Abby. Parece increíble que Jesús diga todo esto. Si alguno dice, viene a mí, pero no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanas, hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow, parece que la condición está bastante difícil, ¿verdad? Ahora miren lo que dice el siguiente versículo. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No bastó que dijo que hasta nuestra propia vida debemos, que decía que aborrecer nuestra propia vida, dice que no podemos ser, y ahora dice que también debemos llevar nuestra cruz, dice, y venir detrás de él. Bueno, ahora nos va a contar una experiencia, porque ¿quién de vosotros, pregunta Cristo, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31, ahora va a contar otra experiencia. Pregunta, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si no puede hacer, y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Es una pregunta. Y luego contesta, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oigan, hermano, este pasaje está bastante complejo, pero lo vamos a entender a la luz de la misma Biblia. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús en todo este pasaje que hemos leído? No, hasta el 33 era, Abby, gracias. Hasta el 33. Miren, lo que acabamos de leer, hermano, Jesús mismo lo dijo. ¿Se acuerdan que hemos dicho nosotros que para la salvación, Cristo, o sea, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer? Él proveyó la salvación, pero nosotros jugamos un papel importante en la salvación. Tenemos que poner una parte también, ¿verdad? Y no es que sea salvación por obras, no es que nos vamos a salvar por lo que hacemos, pero Jesús acaba de declarar, hermanos, que para heredar el reino de los cielos y ser su discípulo necesitamos, bueno, no es que me pide que yo odie a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, no. Lo que Jesús está diciéndonos es que Jesús es supremo en mi vida. Yo debo de amarle por encima de todo lo que mencionó mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, y puedo agregar mis nueras. Lo que pasa, hermano, lo que pasa es lo siguiente. Mayormente cuando las personas se oponen, ¿entienden lo que dice? Ahora, la palabra aborrecer que Jesús dijo, el que no aborrece, lo que está diciendo es,
los que prefieran más a su familia que a mí no pueden ser mi discípulo. Lo que Jesús está dando, lo que nos está diciendo es que Él es más importante que aún mi propia madre, hermano. Hay personas que por su madre están dispuestos a hacer todo y cómo somos, ¿no? Y yo me acuerdo de una persona que le mencionaron a su madrecita y hasta mató a la otra persona, lo acribilló a balazos porque pues, es tan sagrada o tan santa su madre que él no podía permitir que la deshonraran, que alguien se atreviera a insultarla. Pero Jesús está diciendo, hermanos, que Él es superior para nosotros. Debe de ser el que esté entronizado en nuestro corazón. Las demás personas ocupan segundos lugares. Y otra razón, hermanos, cuando las personas se oponen, que las personas se oponen para que yo acepte a Cristo, cuando las personas se han de oponer para que yo siga el evangelio, entonces sí tengo que tomar una decisión bien difícil. Jesús no está diciendo que odiemos a estas personas, ¿verdad? Son nuestros seres queridos, le llamamos seres amados, hermanos. Pero cuando llegue el momento que mi esposa se opone para que yo sea cristiano, yo tengo que decirle, lo siento, pero Cristo es mi Señor y Él debe estar en el centro de mi corazón. Tú estás en un nivel más bajo. Pero si a ella no le parece y no le gusta, ahí sí estaré dispuesto a tener problemas, pero no puedo, porque hay personas que le dicen, escoge o la iglesia o Cristo o yo. Dice la gente, han oído, ¿no? Una esposa, por ejemplo, le dice al marido, o sigues en la iglesia, pero nuestro matrimonio se va a terminar. En ese caso, hermano, aunque se termine, pero tú estás haciendo la mejor decisión. Es que por Cristo, hermanos, hay que dejarlo ¿cuánto? Todo. Notaron lo que decía el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermano, hay que renunciar a la familia si es necesario y aún a todo lo que tenemos. ¿Por qué Jesús dice eso, hermano? Porque todas las cosas, incluyendo las personas, se va a terminar. Un día se acaba esa relación, un día se acaba. Y lo eterno, ¿cuál será? El reino de los cielos, y Cristo será el rey por la eternidad, hermano. Entonces, bueno, después de decir eso, notaron que hay que pagar una cuota bastante alta, hermanos, para seguir a Cristo. Y muchos no están dispuestos a pagar el precio. Sí, quieren la salvación, confiesan el nombre de Cristo. Ellos, ¿verdad? Ellos declaran que Jesús es su Señor, su Salvador, pero no están dispuestos a hacer lo que Jesús menciona, notaron. Y esto lo estoy mencionando en el contexto de hacer la voluntad de Dios. Pregunto, ¿es esa la voluntad de Cristo, que hagamos eso para ser sus discípulos? ¿Verdad que lo que nos quiere decir, vieron los dos ejemplos? Un hombre, dijo Cristo, y lo mencionó en el contexto de ser salvo, de seguirle. Dice que un hombre que va a hacer una construcción, un edificio, primero, ¿qué tiene que hacer? Los cálculos. Se sienta y mira los gastos, ¿verdad? Porque ¿qué tal, dice, si con los gastos que tiene solo logró hacer el cimiento? Hermano, y es bien común, mayormente en El Salvador. Yo lo vi. Mucha gente empezó a construir y se miraba bonito, pero después dejaron esas construcciones. Algunos levantaron unas pareditas, por ahí quedó el piso, el cimiento. ¿Y qué pasó? Después lleno de monte, y esa construcción de nada sirvió. ¿Y qué dice uno? Lo que justamente Cristo dijo, esta persona se pusieron a construir, no les ajustó el dinero y eso está echado a perder, ¿verdad? Entonces miren lo que pasa. Jesús dice que no te pase eso a ti, que no digan, este hombre empezó a construir y no lo acabó. Luego dice Jesús otro ejemplo. Si un rey con 10,000 soldados, si un rey con un ejército de 10,000 va a ir a pelear con otro rey que viene con 20,000, mejor es que la piense. Mejor es que se siente y haga cálculo. No sea que va a ser un descalabro, no sea que va a ser una tragedia total. Y debe de decir, nos va a tocar de a dos cada uno, ¿verdad? ¿Será que vamos a poder? Y hacer sus cálculos. Y luego agrega, y si ves que no vas a poder,
Mejor antes de entrar en la batalla, mándale una embajada, mándale una comisión y dile, oye, mejor hagamos la paz. No entremos en la guerra. ¿Por qué? Para no recibir una derrota total. A ver, ¿en qué contexto lo dijo Jesús? Hermanos, cuando tú y yo te haces cristiano, Dios te pide que sea para siempre y no sea de burla. ¿Y cuántas personas hemos visto que una vez eran cristianos y después los vemos que andan otra vez como si nunca hubieran sido cristianos y la gente se burla? ¿Notaron? Y la gente dice, ah, mira, este no le... ¿Y saben quién recibe el insulto? ¿Saben quién recibe la burla? La iglesia, el evangelio, que nada tiene que ver, Cristo. La gente dice, entonces algunos dicen, no funciona eso entonces. Mira, a esta persona no le funcionó, era cristiana y hoy anda otra vez en el mundo, ¿verdad? Y entonces, hermano, el Señor quiere que nos evitemos eso. Pero por otro lado, hermanos, con Cristo tenemos el triunfo que asegurado, ¿verdad? Porque Cristo es un vencedor. Cristo dice en el libro del Apocalipsis muchas veces, al que venciere, al que venciere, al que venciere. A cada iglesia le dice, a los vencedores Jesús les va a dar premios, los va a coronar, los va a hacer llevar los va a salvar, los va a llevar a su templo en el cielo, les va a dar un nombre nuevo, un montón de promesas a cada uno de los vencedores. Y lo hermoso, yo te puedo garantizar, hermanos, es la única empresa en la que tú te metes y el éxito está asegurado. Hay gente que invierte su dinero en cosas de la tierra aquí, en la bolsa de valores. Hay tanta gente que en bancos, porque les prometen que van a ganar dinero y al final, hermanos, salen hasta perdiéndolo todo. Entonces, en las empresas de aquí de la tierra, hermanos, no conviene invertir, pero en una cosa que está asegurado el éxito, invierte en la patria celestial, invierte en el evangelio, invierte en el reino de Dios, porque Jesús es un vencedor. Bueno, ahora, hermanos, con esto en mente, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Cuándo es que nosotros nos hacemos cristianos? Jesús dice, si te vas a hacer cristiano, piénsala bien, no sea que me decepciones, o sea, me traiciones, hermanos. Ahora, ¿cuándo es que nos hacemos cristianos? Porque muchos de nosotros puede ser que simpaticemos con el evangelio, puede ser que nos guste y es posible que estemos asistiendo a una iglesia, pero no hemos hecho el compromiso de hacernos cristianos. ¿Cuándo es que nosotros nos hacemos cristianos? Miren lo que Jesús dijo en San Marcos capítulo 16 y el verso 16. Marcos, vamos a leer el 15 y el 16. Miren lo que Jesús les comisionó a los discípulos. En Marcos 16 vamos a leer el 15 y el 16. Dice así. Miren la orden que Jesús le dio a aquellos discípulos iniciales, a los apóstoles. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Notaron que estamos incluidos nosotros. Todas las personas estamos incluidos ahí, todas las regiones del mundo y cada persona. Y miren lo que Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere pues quedará condenado, o será condenado como siempre estuvo. O sea, hermanos, que la oportunidad de ser salvos la tenemos todos y es tomando la decisión. Dice ahí, hay que creer. El que creyere, dijo Cristo, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere pues será condenado. Ahora, ¿qué significan esto? ¿Qué es lo que necesitamos creer? Hermano, lo que necesitamos creer es en lo que ya estudiamos nosotros. Ya estudiamos el plan de salvación, conocer la doctrina bíblica, conocer el evangelio. Y como ya hemos dicho siempre, Cristo es el centro. ¿Qué aprendimos en el evangelio? Que tenemos un Salvador, ¿verdad? Que es Cristo el Señor. Y cuando yo creo todo eso, hermano, todo el conocimiento que aprendí de la Biblia,
el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ahí tenemos, hermano, yo no puedo creer en algo que no me lo han explicado. Tú te meterías en un negocio invirtiendo dinero y te digan, entra en un negocio. Y tú dices, ¿y de qué se trata? No, tú entra y danos el dinero. ¿Le entrarías? Se parece a lo que acabamos de leer. No, hermano, tú por lo menos necesitas saber qué garantías te dan, de qué se trata. Y entonces, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos conociendo el evangelio y lo vamos aceptando, vamos creyendo y al final creemos en Cristo, que es el Salvador, que Él es el que me da vida eterna. Entonces dice el pasaje, el que creyere, creer todo lo que la Biblia, todo el tema de la salvación y especialmente en Jesús. Y cuando creemos en Jesús, le aceptamos como nuestro Salvador personal. Ahora entramos en un tema interesante, el bautismo. Ahora vamos a leer otro pasaje. Mateo 28, ahí lo va a explicar también que hay que aprender la doctrina. Mateo 28, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 20. Y miren quién es el que da la orden ahí. Jesús declara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunto, ¿qué es potestad? Es poder, ¿verdad? Hermano, este es un pasaje que declara que Jesús es el todopoderoso, ¿sí o no? ¿Está dicho ahí, sí o no? Hermano, hay personas que piensan que Jesús, que solo Dios el Padre es el Dios todopoderoso, pero miren lo que Jesús declara él mismo. Toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde? En la tierra. Entonces Jesús es el todopoderoso, ¿sí o no? Claro, tiene toda la potestad. No solo en la tierra por lo que hizo, ni solo en el cielo por lo que de allá descendió. No, él la tiene ahora mayormente porque él murió por nosotros, tiene todo el derecho. Y miren lo que dice el 19. El que nos da la orden es el todopoderoso. Por tanto, dice, como diciendo, yo soy el que tengo el poder, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y miren lo primero que menciona, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Marcos solo dijo el que creyera y fuere bautizado, pero ahora Jesús nos da la fórmula. En San Mateo está la fórmula, cómo es que debe de efectuarse el bautismo, bautizándolo, dijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles. Entonces la gente para bautizarse, ahí está lo que decíamos, allá dijo, el que creyere, ¿de acuerdo? Hay que enseñarles la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjense, hermanos, que no es solamente tener el conocimiento, hay que guardarlas en nuestro corazón. Como ustedes, hermanos, yo tengo la confianza que todo lo que hemos estado estudiando ya desde buen rato, todos ustedes han visto que es palabra de Dios y es alimento para nuestra alma y ustedes lo guardan en su corazón, todo lo han aceptado. Por eso Jesús dice, enséñenles que guarden ¿cuántas? Todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, declara él, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermosa promesa acompañada, hermanos, con la gran tarea que tenemos en esta tierra. Entonces, este otro pasaje confirma, hermanos, ya entre los dos pasajes tenemos un cuadro completo. Jesús está diciendo cómo es que nos debemos bautizar. Y no voy a entrar en tema ahorita de que hay unas personas que no sé si me dé el tiempo en el estudio de hoy, pero vamos a explicar solamente la parte positiva del tema, lo que estamos leyendo. Si no me da tiempo en la otra, podemos explicar cómo hay personas que se han confundido aún en este tema del bautismo. Pero bien, ahora, ¿qué representa el bautismo en la Biblia para el creyente? El bautismo, yo lo interpreto así, es solamente el compromiso. Y ya que mencioné compromiso, hermano, nosotros
en la vida hacemos compromisos, pero hay dos compromisos más importantes que hacemos en toda nuestra existencia. El compromiso cuando nos casamos, ¿verdad que así se le llama? Es un compromiso, decimos. Hay personas que dicen, ya están comprometidos, ya está uno, ya la pidió a la muchacha, ya se sabe que lo próximo es que casarse. Entonces, existe la palabra compromiso. Entonces, en las cosas de Dios, es el compromiso que yo hago para aceptar a Cristo, para aceptar la salvación. Saben, hermanos, que en la Biblia se menciona la relación entre Cristo y su iglesia, se le menciona como una familia. También se le menciona como la relación entre un esposo y una esposa. Por ejemplo, si leemos nosotros en segunda de Corintios capítulo 11 y el versículo 2, a ver si es el pasaje correcto. Segunda de Corintios 11:2, a ver si nos ayudas, Abby. Miren lo que dice ahí. Exactamente, miren lo que el apóstol dice con relación a Cristo y nosotros. Porque os celo, dice, con celo de Dios, pues os he, ¿qué cosa? Desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Notaron que la relación del creyente o de la iglesia con Cristo es como de el casamiento, hermano. Desposado es que nos comprometió en el matrimonio, y el apóstol tiene celo por nosotros porque él es el que nos llevó a Cristo en la predicación, y dice que él nos ha casado con un solo esposo, y ese es Cristo. ¿Y cómo nos ha casado? Quiere que nosotros nos mantengamos como una esposa virgen pura a Cristo. Ustedes saben de la pureza que está hablando, ¿no? De la santidad, que nosotros seamos consagrados a Cristo. Saben, hermanos, que nosotros tenemos 2 hijos, y ahí ustedes los conocen, ya están conectados. Cuando ellos se bautizaron, jovencitos, mi esposa siempre les recordaba, les decía, cuiden su bautismo. ¿Qué les quería decir con eso? Les quería decir que ya que habían hecho el pacto, el compromiso de bautizarse, había que cuidarlo en el sentido de no echarlo a perder, que ellos se mantuvieran fieles a Cristo, fieles al Señor en donde quiera estuvieran. Porque, hermanos, podemos echar a perder esa relación. Miren que el apóstol tenía celo, dice, o celo, porque y si seguimos leyendo el versículo, dice que no quiere, ya que estás ahí, pon el versículo 3, no quiere que nos desviemos, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Por eso al apóstol no quiere que nosotros seamos engañados después de que una vez hemos creído y aceptado el evangelio, y es como habernos casado con Cristo. Y dice que la serpiente engañó con su astucia a Eva. Dice que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera, ahí está la palabrita, fidelidad a Cristo. Y si seguimos leyendo, aceptemos errores doctrinales, otro evangelio. Ya ven que el apóstol fue muy celoso en eso. Él presentó la verdad de la palabra de Dios, y a todas las personas que él convirtió al evangelio por su predicación, él lo llegó a amar como un padre, y así como un padre ama a sus hijos y los cuida, él nos cuida a nosotros, y yo quiero que no sean extraviados ustedes. Bueno, ahora yo les decía que mi esposa les decía a los hijos, yo la oí en muchas pláticas con ellos, cuiden su bautismo, y se entendía que era para que fueran fieles a Dios, que no fueran a caer en alguna desgracia, y el bautismo se podía echar a perder. A ver, y hoy que son casados, ¿saben qué les tiene que decir? Cuiden su matrimonio, porque también, hermanos, Satanás anda atacando los hogares, ¿sí o no? Y vemos tantos hogares destruidos. Ahora, ¿por qué menciono estos 2 ejemplos que son carnales, son humanos? Bueno, el ejemplo del matrimonio, pero el bautismo es espiritual. Hermano, lo menciono porque cuando nosotros hacemos el compromiso con Cristo es cuando nos bautizamos. A ver, vamos a leer un pasaje que cuando nosotros nos bautizamos pertenecemos a la familia de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Gálatas, capítulo 2.
Gálatas 3 es, perdón. Gálatas 3. Miren lo que dice el 27 hasta el 29. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es cuando Cristo, hermanos, nos da el manto de la salvación, nos hace, es cuando nosotros ya hemos puesto nuestra parte y Él nos reviste, dice, con su vestidura. ¿Qué más dice? Ya cuando somos bautizados, ya no existe ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no importa lo que hayamos sido, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si dice que somos uno, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas que se le hicieron a Abraham. Ustedes saben que a Abraham se le prometió ser el padre de todos los creyentes, no solo de los judíos. Otro pasaje que menciona, hermano, el libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, y vamos a leer los versículos 21. Efesios, Efesios 5. Miren, hoy sí es como que se me andan ya cruzando los cables. Efesios 5. Efesios 5, por favor. Miren lo que dice del 21 en adelante. Da recomendaciones a los esposos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No solo la esposa, también el esposo se someten unos a otros, porque como dijimos al comienzo en una plática, cada uno es ayuda idónea para el otro. Versículo 22, las mujeres, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Ahí va a decir en el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Notaron, en el lavamiento del agua, la lavó con agua. Y entonces dice el versículo final ahí, a fin, o sea, con el propósito de presentársela a sí mismo. Y la esposa debe de ser una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, con esto en mente, el bautismo es algo que Dios inventó, hermano. No es un invento de la iglesia o de un predicador. El Señor declaró que cuando uno se bautiza es cuando da el paso por fe y hace el compromiso con las cosas de Dios. Así como una pareja que se conocen, llega el momento que se comprometen, hemos dicho, ¿no? Y entonces una vez que se comprometen, ya se casan. Y hermanos, todos sabemos que cuando uno se casa adquiere un compromiso. Cuando uno se casa, el hombre está renunciando a todas las demás mujeres que habitan el planeta. A mí así me dijeron, no sé si solo a mí, pero me dijeron, Julio. Se equivocaron, hermano. Miren lo que me dice. A mí recuerdo mi casamiento, me dijeron, usted aceptando a esta mujer por esposa, usted renuncia a todas las demás y vivirá solamente para ella, la cuidará y todo, etcétera, etcétera. Y a ella le preguntaron lo mismo, y tú te reservarás para este hombre de aquí en adelante y renunciando a todos los demás. Y algunos hermanos la pensarían ahí porque no quieren renunciar a eso, pero ¿qué decimos todos emocionados cuando nos vamos a casar? Acepto. Todos aceptamos las condiciones
lamentablemente algunos no cumplimos, ¿verdad? Muchos no cumplimos. Pero bien, en el bautismo debe de ser parecido, pero también se busca fidelidad. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, estamos renunciando, así como se renuncia a todas las mujeres o a todos los hombres en ocasión del matrimonio, aquí en la tierra, cuando nos bautizamos, hermanos, renunciamos a todo lo que el mundo ofrece. Hermanos, llegamos a entender para esto, cuando yo me estoy bautizando, he llegado a reconocer que hay una patria mejor, que esta tierra no me ofrece eternidad, esta tierra no me ofrece lo que Cristo me ofrece. Leamos algunos pasajes, hermanos. Leamos. Cuando uno se bautiza, hermano, conocemos el bautismo modelo. ¿Cuál es el bautismo modelo? El de Cristo, ¿verdad? Podemos leerlo en San Mateo, lo podemos leer en San Mateo capítulo 3. Y voy a mencionar el modelo de Cristo porque ese es el bautismo ejemplar. En San Mateo capítulo 3, también está en Lucas capítulo 4, capítulo 3 también, pero lo vamos a leer de Mateo. Está registrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero miren, vamos a leerlo en Mateo 3, los versículos del bautismo del Señor, desde el versículo 13. Dice, miren lo que pasa cuando uno se bautiza, y esto es Cristo, que él no necesitaba un salvador. Es más, el bautismo es para los pecadores. Jesús, no siendo pecador, se bautizó para darnos ejemplo. Dice la Escritura, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por Juan, o sea, por él. Y dice el versículo que sigue que aún Juan se resistía, pero Jesús dice, no, el 14, más Juan dice, se le oponía. Juan meditó, es que hermano, Juan sabía que Cristo era el Señor y que él era santo y puro, que no necesitaba ser bautizado. Miren lo que Juan le dice, yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. En otras palabras, parece que estamos al revés. Tú me debieras bautizar a mí y no yo a ti, es lo que le dice. Pero en el versículo que sigue, Jesús le contesta, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando tú y yo nos bautizamos, estamos cumpliendo la justicia de Dios. Es justo que nos bauticemos cuando aceptamos el evangelio para ser salvos. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora miren, cuando le bautizó, dice el versículo 16, y Jesús, ahora sí le bautizó. Después de que fue bautizado, dice, subió luego del agua. O sea, subió del agua porque había estado adentro del río. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, es más, se posó sobre él. Y miren el 17. El 17 declara, y hubo una voz desde los cielos, dice, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, hermano, ustedes se acuerdan que Jesús, cuando dijo que nos bautizáramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, lo mencionó, ¿no? En Mateo 28:19. Ahora pregunto, ¿ustedes ven al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí en ocasión del bautismo de Cristo? Sí, ahí están los tres. ¿Notaron? Cristo es el que está siendo bautizado en el río. El Espíritu Santo se manifestó. Para que no quede duda, hermanos, que en ocasión del bautismo el Espíritu Santo toma posesión de la persona. El Espíritu Santo pudo haber descendido de manera invisible, porque el Espíritu, como ese Espíritu no lo vemos, pero en ocasión del bautismo de Cristo, hermano, el Espíritu Santo se dejó ver, tomó forma como de una paloma y la dibujan blanca. Yo quiero pensar que era blanca, pero esa paloma representa al Espíritu Santo y enseguida habló Dios Padre desde el cielo diciendo, este es mi hijo. Entonces, hermanos, ¿saben qué representa todo esto? Que cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Dios, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y aquí es donde mencioné hace rato que algunos se confunden, que se bautizan solo en el nombre de Jesús, pero esa es una mala interpretación de la Biblia. No lo voy a explicar ahora, pero hermanos, el bautismo debe de ser como Jesús enseñó. ¿Quién es el que dio la instrucción de Mateo 24? Hermano, Mateo 28, perdón, es Jesús. Así los van a bautizar, dijo Cristo, y mencionó que las personas deben de ser adoctrinadas primero, que estén dispuestas a guardar lo que han aprendido y que los bauticen en esta fórmula, dijo Cristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Yo sé que algunos me estarán diciendo, porque algunos cuestionan, no, en un solo nombre, porque la Biblia dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pasa es que es para abreviar, para no estar con tanta repetición, para no decir en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, para no mencionar el nombre tantas veces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También ellos tienen su nombre, ¿notaron? En el nombre de Jesús, ese es el Hijo, y el Espíritu Santo, pues es le podemos llamar el Consolador, el Espíritu Santo tiene nombre, pero Jesús dijo en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, hermano, cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué es lo que sucede? Leamos un par de pasajes. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 3, Hechos 3, y vamos a leer el versículo 19. Miren lo que va a pasar cuando nosotros nos bautizamos. Dice, así que arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Esto lo dijeron los apóstoles, pero miren lo que declara ahí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, hermano. Ese refrigerio representa el gozo, la alegría de que ahora eres un cristiano, y más que ser un cristiano, eres un candidato para el reino de los cielos. Eres un candidato para la salvación. Es lo que yo comentaba con la hermanita Marta al principio, que nosotros en esta vida, en esta tierra, puede ser que no tengamos cosas materiales, seamos pobres entre los pobres, pero hermanos, pero el gozo de tener la salvación en Cristo, hermano, ese es el refrigerio del cristiano, ¿verdad? Las promesas que se van a cumplir en nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para bautizarnos? Decía, arrepentirnos y convertirnos. Vamos a leer otro pasaje. Bueno, pon el 20 que pusiste, Abby. Dice, y él envía a Jesucristo que hoy fue antes anunciado. Quiere decir que Jesucristo viene a la vida de nosotros cuando nos bautizamos. Él toma control de mi vida, porque saben, hermanos, Cristo no gobierna mi vida así de una manera arbitraria. Él no es que cuando yo acuerdo, él me está dirigiendo. No, Jesucristo es un caballero. En las cosas de la salvación yo lo tengo que permitir, yo le tengo que aceptar, tengo que creer en él. Él no me convierte sin que yo quiera. No, hermano, yo tengo que desear la salvación y permitirle. Y dice que cuando me arrepiento y me convierto, Jesucristo nos es enviado, dice, como ya fue anunciado. Pero vamos a leer en el capítulo anterior, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 36 al 38. Cuando las personas creyeron en Cristo, miren, sepa pues, dijeron los apóstoles, ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora la gente se convenció de esa verdad. Al oír esto, dice, se entristecieron de corazón. Eso quiere decir compungieron. Hubo tristeza porque la verdad, hermanos, ¿saben ustedes que el verdadero arrepentimiento de nuestros pecados produce tristeza por lo que hemos pecado? Porque hay personas que dicen que se arrepienten, pero no sienten tristeza. ¿Saben por qué? Porque están dispuestos a volverlo a hacer cuando se presente la oportunidad. Pero una persona que siente tristeza, hermanos, en su corazón, es por haberle fallado al Señor y se propone con su ayuda
no volverlo a hacer, no volverle a fallar. Por eso dice que cuando Pedro y los apóstoles convencieron a toda esta multitud que Jesús al que habían crucificado, que a Jesús al que habían crucificado era el Mesías, el verdadero Cristo, dice que la gente se entristeció, se compungieron de corazón, dice el versículo 37 de nuevo, Abby, dice que el 37 dice, se compungieron de corazón y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Notaron, esa pregunta la tenemos que hacer todos nosotros. ¿Qué haremos para ser salvos? ¿O cómo podemos resolver ese problema? Y miren la respuesta. Entonces los apóstoles aprovecharon y dijeron en el 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y han de recibir el don del Espíritu Santo. Miren qué maravilla, hermanos. Cuando uno se bautiza, hace de Dios Padre nuestro Dios y hace de Jesucristo nuestro Salvador y hace del Espíritu Santo nuestro guía en esta vida espiritual. Entonces tenemos al Padre en el cielo, tenemos a Cristo simbólicamente en nuestro corazón porque Él es nuestro Salvador y tenemos al Espíritu Santo como el consolador, aquel que nos está también guiando a la verdad de la palabra de Dios. Así que estamos completos en Dios y todo es cuando hacemos el compromiso. Ahí está la palabrita, bautícese cada uno de vosotros. Y como Jesucristo dijera en el primer pasaje que leímos, piénsenla, haz tus cuentas, haz tus cálculos. ¿Quieres ser salvo? Bueno, tienes que sacrificar algo tú también, dejarlo todo, aborrecer hasta tu propia vida, la tienes que entregar todo, y ese todo incluye hasta tu vida, hermanos. Así son las cosas. Pero claro, me van a preguntar ustedes, ¿cómo es que nosotros vamos a sacrificar hasta la vida? Bueno, no es muriendo en una cruz como Él murió, eso no tendría significado. Es en sacrificio. Que yo le diga a Cristo, Señor, de aquí en adelante soy cristiano, toma mi vida, hazla como tú quieras. Y el Señor la va a utilizar para el bien. ¿Saben para qué la va a utilizar? Para el avance de su obra. Me va a utilizar como un instrumento en esta tierra a través de los dones espirituales que Él me pueda dar para que yo sea un miembro útil en su reino. Nadie debe estar ocioso en las cosas de Dios. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Jesús le dejó diversos talentos a las personas y a uno solo le dejó uno, porque Él sabía que ese no tenía mucha capacidad, porque Él nos da de acuerdo a nuestras capacidades. Pero el que tenía solo uno dijo, bueno, como dice el dicho, uno no es ninguno, ¿verdad? Quizás dijo el dicho, uno no es ninguno, es como que no tenga un don, mejor no lo voy a usar. Y cuando vino el Señor, ¿qué le dijo? Siervo inútil. Mira, con uno solo era fácil que lo hubieras trabajado, hubieras ganado intereses para tu Señor. Y entonces, hermano, lo condenó por no haber puesto en práctica el talento de su Señor. Y a los otros que sí lo duplicaron, el Señor les dijo, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, lo que estoy mencionando es, de esa manera nosotros le dedicamos nuestra vida a Cristo. Él la va a usar para bien. Todo lo que, hermanos, confiarle nuestra vida a Cristo es lo mejor que podemos hacer. Él nos va a guiar como dice el Salmo 23. Cristo es nuestro pastor, ¿verdad? En lugares de delicados pastos, nada me faltará, dice, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Bueno, todo lo que el Salmo 23 dice sucede cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Y aún el Salmo 23 menciona que aunque andemos en caminos a propósito, hermanos, sí lo sabemos de memoria. ¿Qué tal si lo decimos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos a descansar, junto a aguas de reposo me confortará mi alma. Bueno, ya nos quedamos. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Será que el Salmo 23 no lo sabemos? Vamos a buscarlo cada quien en su Biblia. Pero, hermano, es un salmo que desde niños lo andamos aprendiendo, pero lo damos por hecho que, bueno, el Salmo 23 dice, solo tiene 6 versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y miren lo que dice el 4, hermano. Es lo que decíamos, Marta, que hay personas que piensan que cuando son cristianos ya nunca les va a venir problemas. El 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado. ¿Saben qué significa la vara y el cayado? La disciplina que el Señor nos hace como un padre a su hijo. Así como nuestros padres nos disciplinaron y nosotros disciplinamos a nuestros hijos, así Dios nos disciplina. Ahí dice, tu vara y tu cayado representan la disciplina, la amonestación del Señor. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y ahora viene la promesa, hermano. Ahora viene la promesa de salvación. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Notaron, hermanos, que en estos días de nuestra vida, los largos días que vivimos aquí en la tierra, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Aún pueden ser caminos de sombras y de muerte, pero hermanos, estará con nosotros. Dios ha prometido guiarnos. Bueno, esto lo mencionamos, hermanos, porque como dije hace rato, está asegurada la victoria si echamos nuestra suerte con Cristo. Así que el bautismo, hermano, la condición es creer en el Señor Jesús, creer en el Evangelio, creer en la doctrina bíblica y estar dispuesto a hacer el compromiso en el bautismo. Y otra cosa es que debo de arrepentirme de mis pecados. Debo de arrepentirme de mis pecados y estar dispuesto a ser fiel al Señor. Así como cuando nos casamos, yo creo que nadie que se está casando está pensando en ser infiel, ¿verdad? Aunque habrá alguien, ¿no?, que no le toma importancia al matrimonio. Esos que se casan en Las Vegas. No sé si alguno de ustedes se casó en Las Vegas, disculpe, pero hay matrimonios que solo son por un fin de semana, había. Imagine cómo han rebajado el valor del matrimonio. Hay una pareja que ahí se conocieron, imagínate, haciendo un juego del matrimonio. Se casan solo para ese fin de semana que están ahí, y ya cuando se regresan, ya cada uno por su lado, y a eso le pueden llamar matrimonio. Pero todo aquel consciente que se casa, hermano, está pensando en ser fiel en el matrimonio. Así como cuando nos bautizamos, hermano, tenemos que ser fieles a Dios, porque el bautismo también tiene una condición. Yo puedo echar a perder mi bautismo, mi salvación también, hermano. Si me regreso al mundo después de haber hecho el compromiso con Cristo, es más difícil. Es más difícil. Experimenté y como que no me funcionó. Así como la parábola que contó Jesús del hombre que iba a edificar una torre o el que iba al ejército. Si fracasaron, ya otra vez tienen miedo volverlo a intentar. A propósito, ya que estoy mencionando este ejemplo, hay personas que han fracasado en su matrimonio y ya no quieren entrar en otra relación porque dicen, ya quedaron temerosos, ¿notaron? Ese es un ejemplo. Así que vamos a mencionar alguna última cosa de este tema, hermano. Debiéramos estar pensándola mucho. Miren que ya nosotros estudiamos casi toda la doctrina bíblica, ya hemos hablado de lo que tenemos que hacer, lo que Dios hace. Hay muchas cosas más todavía, pero ya son temas un poquito más periféricos, ya son un poco más superficiales, pero ya la doctrina pura, la doctrina fuerte de la profecía y todo, lo vimos, hermanos, ya de tal forma que ya podemos hacer una decisión. El apóstol Pablo declaró en el libro de Hechos capítulo 20, en el libro de Hechos capítulo 20, vamos a leer desde el 17 al 19 y vamos a leer el 26 y 27 ahí mismo. Dijo el apóstol Pablo en Hechos 20 del 17 al 19, dice: que Pablo llamó a todos los líderes de la iglesia. Y miren lo que él les dijo, porque ya Pablo
en esta reunión era una reunión de despedida. Ya Pablo ya no iba a estar con ellos más. Pablo era su reunión de despedida y le dijo a los líderes de todas esas regiones. ¿Qué les dijo en el 18? Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia. Y dice el 19, ¿cómo es que anduve yo sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos? Miren quiénes eran los que más lo acechaban. Ahora dice el versículo 20, el 20, y cómo dice, nada que fuese útil he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pregunto, ¿el apóstol Pablo fue fiel a su llamado, a su vocación, a su cometido al cual Dios lo llamó? Y miren que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, lo convirtió de ser un perseguidor a ser el gran apóstol. Y él declara, yo no he rehuido, dice, anunciaros, dice, nada, dice, de que fuese útil, no rehuir, dice, anunciar es públicamente y por las casas. Entonces el apóstol, y miren lo que dice el 26 y 27. Por tanto, dice él, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Lo que él dice, yo he cumplido mi parte, dice, yo ya, por mí no queda, yo les expliqué todo el evangelio. Versículo 27. Repite la idea, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermano, yo no puedo decir que ya les anuncié todo, pero por lo menos ya estudiamos lo básico como para que ustedes puedan tomar una decisión. Y entonces al mismo apóstol Pablo, cuando el Señor lo convirtió, miren lo que le dijo Ananías en Hechos 22:16. Miren lo que al mismo apóstol Pablo le dijeron esto cuando él estaba estaba recién que Jesús le había aparecido en el camino allá y lo convirtió. Miren lo que le dijo Ananías a Saulo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, en conclusión, el bautismo es una parte muy esencial en el evangelio. Y la Biblia dice que el evangelio tenemos que creerlo. Y una vez que lo hemos creído, si nosotros no nos quisiéramos bautizar, sería por causa de que no queremos dejar algunas cosas de este mundo. Pero leamos un pasaje. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, vamos a leer del 15 al 17. Miren la enseñanza que el apóstol nos menciona ahí. El apóstol Juan categóricamente dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y agrega, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 dice, ¿y el mundo qué? Pasa. Todo lo de este mundo es pasajero, hermanos. La fama, el honor, el dinero, la riqueza, todo se va a acabar un día. Dice, el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Anhelamos nosotros, hermanos, permanecer para siempre en el reino de los cielos? Claro que sí, ese es el propósito tanto mío como el de ustedes. Vamos a leer Santiago, vamos a leer el apóstol Santiago en el capítulo 4. Miren lo que él dice, el versículo en Santiago 4. Déjenme confirmar bien el pasaje para no estarlo citando
mal. Miren lo que dice Santiago capítulo 4. Menciona el versículo 4. Oh almas adúlteras. ¿Saben por qué? ¿Quiénes son las almas adúlteras? Las que no están en el cristianismo porque han adulterado. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de que con Cristo estamos en un matrimonio? Y un adúltero es aquel que anda en el mundo porque anda con anda adulterando con otro esposo, en otras palabras, y no está con el verdadero esposo que es Cristo. En otras palabras, a los mundanos, miren lo que les dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Palabras fuertes, hermanos, palabras fuertes. Pero ¿saben por qué Dios habla con esa autoridad? Así como Cristo dijo, toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Nos está hablando con autoridad porque miren, hermanos, las cosas de Dios son serias. Cristo hizo un compromiso al venir a salvarnos. Se comprometió con el hombre, con la humanidad, de dar su vida para salvarnos. Entonces él por eso habla de la misma condición. Ustedes tienen que estar dispuestos a cualquier cosa. También la parte que les toca, tenemos que hacerla con determinación, con mucha decisión, hermano. Hay un pasaje que me gustaría que leamos en el libro de Hebreos, el libro anterior ahí, en Hebreos capítulo 2. Hablando de este tema de la salvación, miren lo que dice en Hebreos 2. Vamos a leer los versículos. Versículo 1 hasta el 4. Hebreos 2 del 1 al 4. Miren el consejo del apóstol Pablo a nosotros. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia. Diligencia es hacer algo urgente. Ya no hay pérdida de tiempo, hay que hacerlo ya. Diligencia es, si algo tenemos que hacer, no lo posterguemos. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Saben qué pasa, hermano? Que si una persona toma a la ligera un compromiso y no lo cumple, o sabe de un compromiso y no le entra, con el paso del tiempo, después ya se enfría. Como dijera el dicho, hay que hacerlo en caliente, dicen algunos. O sea, hermano, porque ¿qué pasa? Después ya nos deslizamos. Alguien muy emocionado toma una decisión ahora que va a hacer algo, pero si no la hace, lo deja para después, ya después ni lo va a salir haciendo. Dice, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Va a hablar de la salvación, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recibió justo pago. Versículo 3, miren ahora lo que él nos dice. ¿Cómo escaparemos nosotros? O sea, si Dios es firme y es justo en lo que el pago de cada quien dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La hacen una pregunta con signos de interrogación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, ¿es grande la salvación que está delante de nosotros? Claro que sí. Y tenemos que echarle mano, ¿verdad? Si en estas cosas no tenemos que estar indecisos, hermano. Una vez que nos damos cuenta del valor de la salvación, pues yo lo quiero. Es como ganarse la lotería, el gordo, pero mucho más que eso. Es por decir, ¿no? Para el mundo, ganarse la lotería es lo más grande que pueden conseguir. Pero entonces, para nosotros, nuestra lotería es ganarnos la salvación. Dice aquí que es una salvación tan grande. ¿Por qué grande? Hermanos, ¿cuánto costó la salvación para nosotros? Y dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. O sea, todos los predicadores que estamos hablando de esto, hermanos, tenemos la confirmación de que es una salvación tan grande cuando predicamos en su palabra. Versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros
y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Como vemos, hermanos, yo ahora ya hablé bastante. Yo quiero dejarlos que algunos de ustedes testifiquen. Hermanos, este es una charla, este es un tema, es un estudio, no es tanto una predicación. Hermanos, yo sé que todos los que estamos aquí hemos oído del bautismo. Entonces, hemos tratado de presentar lo que el bautismo representa. La mejor forma de compararlo es como en el matrimonio, para los que ya nos casamos. ¿Verdad que es una ceremonia solemne cuando nos casamos? Hermanos, y entonces debemos de ser fieles, así como lo somos en el matrimonio, así debemos de ser con Cristo también. Una vez que echamos nuestra suerte con Cristo, así como el matrimonio según Dios, no según el mundo, según Dios, el matrimonio es para ¿cuánto tiempo, hermano? A toda la vida. Para siempre, ¿verdad? Eso es según Dios. Ahora no digo según el mundo, porque el mundo dice, si no se llevan bien, pues divórciense y se casan con la que sigue o con el que sigue. Y eso lo vemos, pero olvidémonos de ese concepto. Nosotros estamos más con el concepto de Dios. Dios, el matrimonio es para siempre o hasta que la muerte que nos separa. Pero en el matrimonio con Cristo ni la muerte nos separa, ¿verdad? De Cristo, porque el apóstol Pablo dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, del Señor somos. O sea, hermanos, seguimos siendo propiedad de Dios aún muertos. ¿Qué les parece? Porque Él no nos va a olvidar en la muerte, nos va a resucitar para vida eterna. Entonces, hermanos, yo quisiera preguntarles así, esto que hemos estudiado, hermano, yo no quisiera pensar que este tiempo que hemos estudiado, vamos a seguir, claro, pero que no sea como un tiempo perdido solo de información. Bueno, qué interesante está, estuvo. Ahora, les voy a explicar algo. ¿Qué condiciones debe de tener una persona para bautizarse? Ya les mencioné que se tiene que arrepentir de sus pecados, eso ya lo vimos, ¿no? Y de corazón. Si una persona se va a bautizar en la iglesia adventista, debe de cubrir a lo menos lo siguiente. Esa persona se va a bautizar para guardar la ley de Dios. Recordamos eso, ¿no? Y en la ley de Dios hay dos mandamientos. Uno es el sábado. Debiese estar dispuesto a guardar el sábado entre los mandamientos. Porque ¿de qué le sirve a una persona que se bautice y diga, pero no puedo guardar el sábado ahora? Lo voy a guardar más adelante. Sería como que yo diga, me voy a casar, pero voy a andar con otra novia por ahí todavía. O hermano, otro mandamiento, el mandamiento, el séptimo, del adulterio. Y hay personas, hermanos, lo voy a decir directamente, hay personas que han conocido el evangelio, han conocido todo lo que estudiamos y a lo mejor están viviendo con una persona, pero no se han casado. ¿Entienden el punto que digo? Mayormente en nuestra iglesia vemos esos dos aspectos. Imagínense que viene una pareja y dicen, nos queremos bautizar, y uno tiene que preguntarle, el instructor, el pastor, quien sea, una preguntita en confianza. Ustedes son casados, porque hay veces que son personas que están viviendo, como se dice en el mundo, en unión libre. Ustedes saben, ¿no? Se juntaron hace 20 años, 15 años, hasta puede estar bonito ese matrimonio, se ve bien, pero si no han sido casados, hermanos, están viviendo en fornicación o en adulterio. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer en nuestra iglesia, hermanos, para aceptar a una persona que venga al bautismo? Tiene que estar viviendo en regla de acuerdo a la ley de Dios, porque recuerden, hermanos, todo adventista hemos estudiado la doctrina de la ley de Dios, del sábado, de todos los mandamientos que son importantes, todos. Entonces no podemos entrar en una relación con Cristo y vamos a entrar quebrantando su ley. Si ya lo hicimos antes, ya no más. Vamos a ser fieles a la ley de Dios y eso equivale a ser fiel a Cristo. Bueno, ya lo expliqué. Quisiera... hay personas que también, o mejor lo voy a dejar. ¿Alguno de ustedes quiere opinar? ¿Ya se bautizó en algún lugar? Hay gente que usa todos esos argumentos. En los minutos que nos quedan, hermano, ya quizá unos 5.
Hermana, díganos, ¿usted tiene preguntas? Sí, no, con respecto con lo que acaba de decir. En Mateo 28, del 18 al 20, pues teníamos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otro requisito era de que toda la enseñanza de todas las cosas. Entonces ahí siento yo que no solo son 2 mandamientos, sino que son todos los mandamientos, los 10. ¿Estoy en lo correcto o no? Es correcto, lo que usted confirma lo que yo ya expliqué, es así, hermana. Ok, y otra, tengo una duda con la que estábamos anteriormente, yo le comenté de que yo tuve un caso de esos en la iglesia donde yo me estaba congregando, que una hermana era bautizada de otra iglesia. Ella quería servir ahí y no le estaban aceptando el bautismo. Entonces ahí como que me entró en duda hoy con esto que estoy recibiendo con ustedes. Yo dije, yo estoy bautizada en una iglesia con otra denominación. Yo hoy con ustedes me van a aceptar mi bautismo, digo, o es nulo, pero ya usted me lo explicó, es un compromiso que yo hago con Dios, no con la iglesia. Hermana, entonces, generalmente oímos esa pregunta y qué bueno que usted la hace. Me da oportunidad de explicar. ¿Sabe qué pasa, hermana? Mire, usted digamos que se decide entrar a la iglesia adventista, pero usted antes perteneció a otra, dice, ¿no? Correcto. Ya fue bautizada, ¿no? ¿Verdad? Sí. En primer lugar, yo le preguntaría, ¿usted recuerda cuándo la bautizaron, verdad? Correcto. A menos que haya sido en la católica que los bautizan de niños y el niño no se acuerda. Pero usted fue bautizada de adulta en una iglesia evangélica. ¿Cómo la bautizaron? Con la fórmula que Jesús enseñó, Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, sí, digamos... y sumergiendo y que el cuerpo esté sumergido en el agua. Sí, el bautismo debe de ser por inmersión, no por aspersión. Inmersión quiere decir sumergir a la persona en el agua. Y entonces el agua se vuelve como una tumba líquida. Bueno, eso ya lo sabe. Pero otra pregunta. Usted dice, bueno, ya se bautizó y ahora viene a nuestra iglesia y quiere que la aceptemos. Claro, hermana, la aceptamos con todo el corazón, con todos los brazos abiertos, pero hay ciertas condiciones. Mire, a ver, ¿saben ustedes que en nuestra iglesia hay varias formas de aceptar a una persona? Una es que la persona nunca fue bautizada y se quiere bautizar. Otras que ya fueron bautizadas en otra iglesia, pero también se quieren bautizar en la nuestra, porque la gente reconoce que es como borrón y cuenta nueva, como se dice. Les voy a explicar esto. Esto le ayuda a usted, hermana. Mire, aunque la fórmula fue correcta, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, en la fórmula fue correcta como Jesús enseñó, pero fue bautizada en una iglesia que conformaba, usted debe de saberlo, ¿no? A Babilonia. Babilonia es la iglesia madre, la iglesia católica, junto con las demás iglesias evangélicas que no conocen estas doctrinas del sábado, del santuario, del estado de los muertos, todo lo que hemos estado diciendo. Entonces las personas reconocen, pero eso lo decide ella. Bueno, entiendo que allá como que anulé todo eso, mi bautismo quedó nulo porque no estaba en el pueblo correcto, no estaba en la iglesia verdadera, por lo tanto hasta el bautismo. Pero ahora, usted me preguntará, ¿se puede uno bautizar otra vez? Esa sería su pregunta, ¿no? No, yo tenía esa como incógnita de lo que yo había visto donde yo me estaba congregando, que no le querían aceptar el bautismo. Entonces yo dije, ¿será que a mí me va a pasar esto? Hoy que ya estoy en una enseñanza sabatista, digo yo, ¿será que aquí no me van a aceptar mi bautismo? Dije, pero donde entré en duda, pero yo digo, el compromiso es con Dios. Es como cuando uno acepta a Dios, uno lo acepta en cualquier lado. No decir, porque yo soy en una iglesia, lo voy a aceptar ahí. Voy a otra iglesia, lo voy a aceptar. Yo siento que solo es una vez. Es como igual cuando uno se casa. Si yo me caso por la iglesia cristiana y voy a otra congregación, no me voy a ir a casar allá. Es solo una vez.
Es correcto. Sí, hermana. No, en nuestra iglesia no le va a pasar lo que está diciendo, pero yo le tengo que explicar todos los detalles y usted va a concluir ahorita en algo. Fíjese que en la Biblia hay un grupo de personas que se bautizaron otra vez y aunque se habían bautizado correctamente, sí sabe eso que está en la Biblia, ¿no? No, eso sí no. Lo vamos a leer para beneficio de usted y de todos. En el libro de Hechos, capítulo 19, está un episodio. Y lo vamos a leer y vamos a concluir, hermanos, en este tema, pero aquí nadie impone nada. Aquí la justicia es la que se impone, la justicia de Dios. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 19, del 1 al 5. Esta es palabra de Dios. Miren, dice ahí, aconteció, dice el primer versículo de Hechos 19. Aconteció, apunte este pasaje por ahí usted para que lo lea bien después con calma. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos era un gran predicador. Entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, mire, halló a ciertos discípulos, ya eran discípulos del Señor. Miren lo que les preguntó. Encontró en una región allá a un grupo que ya eran cristianos, hoy día diríamos. Y miren lo que Pablo les preguntó. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Yo creo que el Espíritu Santo hizo que Pablo les preguntara esto, porque cómo él iba a averiguar. Pero miren lo que él investigó. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y miren lo que ellos le contestaron. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, desconocían total, hermana, miren lo que estamos leyendo. Desconocían que había un Espíritu Santo, su ministerio y la obra que él realiza. Y aunque ya se habían entregado a Cristo, ya eran cristianos, dice, ya eran discípulos. Y miren, entonces Pablo les pregunta en el 3. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ah, quiere decir que a lo mejor cuando lo bautizaron no mencionaron al Espíritu Santo, porque ya ve que cuando lo bautizan a uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí hubieran dicho ellos, ¿quién es ese? A lo menos. Pero mire lo que él preguntó, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Era el bautismo verdadero, sí o no? Sí, era el bautismo verdadero. Y miren lo que Pablo les dice ahora en el 4. Entonces Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que fueron bautizados según aquí otra vez. Ahora, el versículo 6 dice que Pablo les impuso las manos y ahora quedaron completos. Les impuso las manos, vino sobre ellos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese tema de las lenguas lo vamos a tocar un día de esto, porque es muy común en las iglesias evangélicas. Pero mira, hermana querida, según este pasaje, es correcto que una gente se rebautice. O sea, rebautice quiere decir que una vez ya se bautizó y por varias causas. Por ejemplo, y fíjate, hermana, que nuestra iglesia adventista es criticada porque ahí en la iglesia se practica el rebautismo y le voy a explicar por qué. Ahí tenemos un ejemplo bíblico. Estas personas se rebautizaron porque no habían entendido la doctrina completa, digamos. Ahora que la comprendieron, dijeron, pues vamos a bautizarnos. Y ya en ese otro bautismo, ya sí se bautizaron con el Espíritu Santo, como dice. Y el Espíritu Santo les derramó sobre ellos, dice que vino sobre ellos. Ahora, ¿qué se entiende por esto? Hay personas que se han bautizado en alguna iglesia y no conocieron toda la doctrina verdadera allí, conocieron parte, está bien, pero ahora que llegan a un pueblo donde se predica la verdad completa de la palabra de Dios, ellos con gozo se quieren entregar y algunos dicen, como le dije al principio, empecemos del comienzo aquí, nos podemos bautizar y la iglesia lo recibe y se bautiza, pero en el caso de usted, como en la iglesia no se hace nada así como por imposición. Ahora, hermana, si usted dice,
bueno, yo quiero pensar que aquel bautismo estuvo en la forma correcta que me hicieron. Entonces la iglesia la puede aceptar como miembro de nuestra iglesia, no por el bautismo, sino por profesión de fe, se le llama. Le voy a explicar qué significa por profesión de fe, porque usted ya viene profesando la fe verdadera, viene profesando nuestras creencias de la iglesia. Entonces la gente, el pastor no un bautismo, lo hace públicamente. Digamos, yo soy el pastor y un sábado decimos, aquí está la hermana Marta fulana, pase al frente, y a esta hermana, ella viene a nuestra iglesia y ya aceptó ya recibió los estudios, conoce nuestra doctrina y está dispuesta a pertenecer a nuestra iglesia, pero a ella la vamos a aceptar por profesión de fe. ¿Entiende lo que digo? Y es como si se hubiera bautizado y usted ya queda en nuestra iglesia y le cuenta que el bautismo, si usted decide. Pero si usted dijera como el otro, yo mejor me vuelvo a bautizar, no es antibíblico, porque vemos el ejemplo de estos que eran discípulos ya y se volvieron a bautizar, ahora que comprendieron que ciertas cosas que les faltaba. Por ejemplo, usted no conocía muchas doctrinas que hoy conoce, entonces es como un nuevo comienzo. Pero le voy a explicar otra forma que la iglesia bautiza de nuevo también a una persona. Digamos que yo me bauticé cuando era joven, hace unos 15, cuando tenía unos 15 años, vamos a decir. Pero al pasar el tiempo y la juventud, ya ve que lo joven es jalado al mundo, a lo mejor me separé de la iglesia. ¿Me entiende? Eso es bien común, ¿sí o no? Y fíjate que eso no solo pasa en la iglesia adventista, eso pasa en las iglesias evangélicas. Yo conozco muchos jóvenes que eran de otras iglesias y andan en el mundo, que se salieron de su... ¿Verdad que eso no es solo de la iglesia adventista? Ahora mire lo que pasa. Esta persona trajo oprobio. Oprobio quiere decir que permitió por su testimonio que la gente, que la iglesia del Señor fuera insultada. Pasó lo que decía allá, ¿se acuerda? La gente, comenzó y no le funcionó. O sea, yo permití con mi mal testimonio que la gente hablara mal de la iglesia. Ahora otra cosa, y si en ese tiempo que yo me separé de la iglesia anduve bebiendo alcohol, di mal testimonio, anduve pecando, pues, ¿me entiende? Pero digamos que después de 10, 15 años yo siento el deseo de volver a la iglesia. Entonces regreso y me van a preguntar, ¿cómo está tu condición? Y yo tengo que decir, bueno, yo sí fui bautizado hace 20, 30 años, lo que sea. Y entonces, pero ahorita vengo del mundo, he andado fuera, tengo 15 años de andar en el mundo. Entonces, no tan así, tan fácil, me van a decir, bueno, ya pues, ¿sabe qué? Eso se tiene que corregir. Entonces, miren, si me aceptan así nomás, otros van a decir, bueno, entonces yo vi a esta persona que andaba allá pecando, ¿me entiendes? Y ahora viene y lo aceptan y hasta le dan un nombramiento. Yo ya estoy sirviendo a la iglesia. Entonces, ¿sabe qué? Para tapar esos malos entendidos y tapar esa boca por lo que hubo un mal testimonio, ¿sabe qué hago yo? Entonces vengo arrepentido. Me dicen, hermano, pues ahora viene y viene arrepentido de que se salió de los caminos del Señor y ahora vuelve para reanudar su vida espiritual, su vida cristiana. Y yo digo, sí. Entonces, ¿saben qué hace? Vuelven a bautizar. Es como, hermano, y esto es común. ¿A poco en los matrimonios no nos damos una segunda oportunidad a veces? ¿Verdad que sí? Y aún cuando... Ajá. Hermano, pero ahí no sé, no, como que no me queda muy claro, porque usted hizo un compromiso con Dios. Hasta donde yo sé, cuando usted se aleja de la iglesia y de las cosas de Dios, usted no va a venir y solo por quedar bien con los hermanos o con la iglesia, usted se va a venir a bautizar. Hasta donde yo creo, es una reconciliación, es un proceso. Usted va a volver otra vez a volver a adaptarse a la iglesia. Entonces, yo siento como que no lo voy a hacer para la gente o para la iglesia, sino que mi compromiso es agradar a Dios, no a la iglesia. Y volverse a casar, siento yo que, así como usted dijo, un compromiso. Si yo lo voy a hacer una vez, para siempre, hasta la muerte. Eso es pensar. Voy a poner un ejemplo que también hemos estado hablando, que el bautismo y el matrimonio son dos instituciones iguales. Le voy a poner un ejemplo.
digamos que yo me casé, tengo a mi esposa, está bien, hemos vivido 20, 30 años, lo que sea, pero de repente, hermano, viene una ruptura de ese matrimonio porque algo pasó, una infidelidad o algo, y entonces nos divorciamos, pero por las leyes de los hombres, notaron, porque aquí voy y en el registro ahí me digo, nos divorciamos. Dios no acepta el divorcio, pero ok, estoy hablando de un ejemplo aquí del matrimonio. Y una vez que nos divorciamos, ya no soy el esposo ni ella es la esposa. Estamos bien, ¿verdad? Pero, y esto que le voy a contar ya ha sucedido. Digamos que los dos siguen viviendo separados, pero llega el momento en que cada uno reconoce y dice, no debimos habernos separado porque nosotros nos seguimos amando. Y esto ha sucedido. Yo conozco casos así, hermana. Entonces, mire, las personas reconocen y se arrepienten de haberse divorciado y también de lo que hicieron y platican. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo te sigo amando y tú me sigues amando. Entonces, ¿por qué no seguimos viviendo como esposos? Hermana, si ya nos divorciamos, no podemos entrar a vivir otra vez en intimidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Volvernos a casar. Y eso es lo que le quiero decir con la misma persona. Hermana, estos casos ya se han dado. Yo conozco varias parejas que se divorciaron y otra vez que se siguen amando y quieren seguir viviendo, se arrepintieron y todo, se tienen que volver a casar. La sociedad no los aceptaría. Estoy hablando aquí en el mundo, ¿no? La sociedad. No, sí, hermano. Yo le entiendo eso. Lo que pasa es, bueno, hasta donde yo le he comprendido, cuando uno se casa y se separan ante los ojos de Dios, ustedes siempre están casados. Solo ha habido una separación nada más, porque ante los ojos de Dios son parejas, han sido casados y hasta que la muerte, hasta que uno muera, Dios une y no hay quien lo separe, solo el hombre, pero para los ojos de Dios están unidos. No, hermana, ¿sabe usted que Jesús dijo que hay una sola causa de divorcio? ¿Sabe cuál es? Es el adulterio. Cuando uno de los dos adultera, el matrimonio, si quiere, la otra persona se pueden divorciar. Esa es la única, digamos, salvedad que el Señor da para el divorcio. Pero aún si estas personas, uno de ellos adulteró y quedaron solos y después se arrepiente de su adulterio y todavía quiere recuperar ese matrimonio, entonces arrepentido viene y se tendrían que volver a casar, hermana, porque fueron divorciados. No se olvide que el divorcio, aunque lo hacen aquí los hombres, las leyes de los hombres, es el que Dios acepta como matrimonio también en el cielo. O sea que también es como de parte de Dios, pero ni Dios ni la sociedad va a aceptar que unas personas que eran divorciadas sigan viviendo sin, ahora ya no son esposos. Me hago entender, ¿no? Ahora, hermana, mire lo que pasa. Si yo vuelvo a la iglesia arrepentido, anduve pecando, la gente que me vio de borracho y todo, y si me ve que entro a la iglesia y no me, ahora, si yo vengo arrepentido y me ve que me bautizo, ya la gente sabe que el bautismo es un nuevo comienzo que yo tengo en mi experiencia y no me van a, para no traer vergüenza pues a la causa de Dios. Hay un orden, pero hermana, pero como le digo, esos no son nuestros casos, pero aún si lo fuera, en la Biblia hay una forma de volverse a bautizar por alguna razón. Ahora, a ver, ¿quiere? Sí, hermano, lo que yo le entendí, el pasaje que usted me leyó, eso es el bautismo en Espíritu Santo, no hasta donde yo conozco hay dos bautismos, el bautismo en el agua y el Espíritu. Entonces el que usted me leyó fue el del Espíritu Santo. Entonces, no lo entendí como el otro bautismo de que me puedo bautizar 2 veces. No, ese. Hay mucha confusión en eso. A ver, ¿cómo es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo entiende usted? Así como está aquí de que usted recibe los dones de lengua y recibe el Espíritu Santo. Hermana, ¿sabe usted que el bautismo del Espíritu Santo
se recibe en ocasión cuando uno se bautiza en el agua. ¿Se acuerda que Cristo, se acuerda que en el bautismo modelo de Cristo, cuando él fue bautizado en el río, en el agua, vino el Espíritu Santo sobre él? Ahí es que fue bautizado con el Espíritu Santo también. Y yo le puedo leer pasajes donde Cristo dice que vino el Espíritu Santo y lo ungió para su ministerio. Entonces es en la misma ocasión, hermana, con agua es que el Espíritu Santo desciende. No es que esa parte así es. Ahora, esto lo vamos a ver en otro tema. Pero mira, hermana, él dice que si el pasaje que leímos de Hechos dice así, mire, cuando oyeron estas cosas, dice el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Notaron? El versículo Hechos 19:5 dice que fueron bautizados. Ahora, sí habían sido bautizados con agua. El bautismo de Juan era con agua, pero ahora se volvieron a bautizar de la manera más correcta en el nombre de Jesús. Y aunque dice ahí que vino el Espíritu Santo y los tomó, en el versículo 6, ¿sabe por qué vino el Espíritu Santo? Porque ellos ni sabían que existía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no descendió con ellos en el primer bautismo, porque si no lo invocaron, no fueron bautizados en su nombre, el Espíritu Santo no los había poseído. Pero ahora que se volvieron, es un segundo bautismo, hermano, se volvieron a bautizar y entonces el Espíritu Santo descendió con ellos como lo hace con todos los que nos bautizamos. El Espíritu Santo, mira, hermana, cuando usted se bautizó, allí mismo recibió el don del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y le dio dones espirituales para que usted ejerza en la iglesia. No es que es aparte, no hay un bautismo en seco así. Lo que sí hay, voy a explicar que sí hay imposición de manos sobre una persona para dedicarla a un ministerio. ¿Entiende lo que digo? Usted va a ser si usted va a ser una evangelista, entonces la dedicamos para que sea una evangelista y hay una ceremonia especial y el Espíritu Santo la unge para ese ministerio y se ora y se le imponen las manos. Pero eso no es un bautismo, ¿verdad? No, ya me entendió, ¿no? Sí, eso sí, esa parte sí se la entiendo. Eso sí está claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, a ver. Buenas noches. Mire, yo también tenía como la hermana, esa pequeña duda. Cuando una persona ya fue bautizada, entonces por alguna razón se aleja de la iglesia y regresa, entonces no basta con que se arrepienta de corazón, le pida perdón a Dios, se aparte del pecado y porque pues la palabra de Dios dice que para eso tenemos abogado, ¿verdad, Jesús? Entonces, necesita entonces otra vez rebautizarse. No basta con que vaya con ese corazón contrito y se arrepienta y se aparte del mal y pida perdón, que se supone que son los requisitos para que Dios nos perdone. Ajá. ¿Cómo se llama? Hermano Julio. Hermana Mili, hermano Elmer, me distraje un poquito, pero hermana Mili, ¿en qué concluyó usted en su explicación? ¿Qué es lo que nos enseñó? Perdón, disculpe que me distraje. Ok, no se preocupe. Mire, yo anteriormente lo que yo pensaba era que, por ejemplo, las personas que se han alejado de la iglesia, entonces, por algún motivo se han alejado, pero se arrepienten porque el Espíritu Santo es el que nos trae a Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona o le hace recordar lo que aprendió de chiquito o no sé, ¿verdad? El Espíritu Santo trabaja en diferentes maneras, pero entonces cuando esta persona se da cuenta de que no puede estar alejado de Dios y desea regresar a Dios, se arrepiente de su pecado, se aleja del pecado, pide perdón a Dios. Yo pensaba que con eso era suficiente para regresar a los caminos de Dios, pero no, ¿verdad? Dice usted, entonces, ¿es necesario un bautismo? ¿Otro bautismo? O sea, no es suficiente la gracia. Bueno, yo lo entendí como que la gracia de Dios, de Jesús, nos lava de todo pecado, pues, y que ya con eso era el pase, pues, a estar ya en los caminos de Dios, pero sin necesidad de volverte a bautizar porque ya fuiste bautizado de niño. Bueno, Julio, ¿puedo opinar? Claro, para eso estamos, a ver.
Este comentario, hermana Marta, creo que le va a servir. El ejemplo que hermano Julio trajo del libro de Hechos, de estos discípulos que habían aceptado al Señor. El pasaje no dice que ellos estaban en pecado. El pasaje dice que eran discípulos, ya habían recibido al Señor. Pero ¿cuál era la situación? La situación era que ellos no habían entendido sobre el Espíritu Santo, nadie les había explicado. Entonces, eso, aunque ellos eran ya cristianos, no estaban en pecado, eso era necesario que lo entendieran, y al entenderlo tenían que ser bautizados nuevamente para que el Espíritu Santo viniera y posase en ellos. Ahora, otra situación. Cuando nosotros somos bautizados y luego por cualquier razón nos separamos de la gracia de Dios y caemos en pecado, nosotros fuimos los que rompimos ese pacto que hicimos con Dios. Dios no lo rompió, pero nosotros lo rompimos. Entonces ese pacto o ese compromiso o ese contrato se rompió, ya no tiene validez. Para que ese contrato se pueda volver a ser válido, se tiene que volver a bautizar. Y eso pasa en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo, cuando firmo un contrato con una persona, yo prometo hacer ciertas cosas que están escritas en ese contrato. Pero si yo decido no hacerlo, yo estoy rompiendo ese contrato, no la otra persona. Entonces, si después llegamos a un acuerdo, tenemos que hacer un contrato nuevamente basado a lo que habíamos hablado. Así que es lo mismo con el Señor. En el caso de estos discípulos, ellos no habían pecado, ellos estaban siguiendo la palabra de Dios, pero no habían entendido sobre el Espíritu Santo. Y ese fue motivo para que Pablo los bautizase. Entonces, cuando nosotros hemos crecido en otra iglesia y no hemos tenido toda la luz y no hemos entendido todo, entonces el consejo de la palabra de Dios es eso, que nos bauticemos así como estos discípulos. Hermana Marta, pero lo que estamos mencionando es los adventistas que vamos a que nos salimos, no el caso suyo. Usted con sinceridad se bautizó, lo hizo de corazón, y si usted viene a nuestra iglesia y dice, mire, esta es mi condición, pero yo quiero conservar mi bautismo, al fin que mi bautismo fue correcto conforme a la palabra, entonces no se le impone nada, entonces la aceptamos, como ya le dije, se respeta su bautismo porque usted decide, ¿me entiende? Usted decide, y entonces la iglesia la acepta por profesión de fe, no a través de un bautismo. Se declara públicamente que así. Usted no ha dado mal testimonio como adventista porque ni ha sido adventista. ¿Entiende lo que digo? Le voy a poner un ejemplo. Todos los católicos que fueron bautizados de niños, ese bautismo se anula, ya ve, y vienen y son bautizados de adultos en nuestra iglesia. ¿Por qué se anula? Porque lo bautizaron de niños, no lo sumergieron, no era el bautismo correcto, sino que le rociaron agua en su cabecita. El niño no hizo una profesión de fe, él no declaró que aceptaba a Cristo. O sea, queda nulo por sus condiciones. Y entonces los católicos son doble bautizados. Ya ven que fueron católicos, ahora son cristianos de otras iglesias o adventistas y son bautizados de adultos. Pero está esa solución también. Usted dice, no, mi bautismo yo lo quiero seguir haciendo válido, aunque fuera allá, pero ahora quiero pertenecer a esta iglesia, la aceptamos por profesión de fe. Lo estábamos explicando todas las condiciones, pero no es su caso, ¿me entiende? En el suyo, pues sí, y eso lo decide usted. No, es que yo traje esto a lucir porque esa hermana quería servir en la iglesia, entonces no le estaban aceptando el bautismo porque no tenían un comprobante para servir en la iglesia. Entonces si yo en una casa en un futuro, yo voy a la iglesia y quiero congregarme y a ser miembro y servir, entonces no me voy a meter con este problema, digo. Entonces ahí es donde entraba mi duda, porque yo hice mi bautismo porque sentí el llamado y me siento comprometida. Yo siento que mi bautismo es el correcto.
Solo que Hermana, estaba con otra enseñanza. hermana, yo le dije hace rato que no sería su caso. Y le digo algo, usted al aceptarla por profesión de fe, va a ser miembro igual que todos, como el que se bautizó ahí, ¿me entiende? Y nunca ha dejado la iglesia. Tiene todos los derechos, todos los privilegios y todo. No se preocupe, va a ser un miembro regular, puede participar y todo. Lo que pasa es que en ese ejemplo que usted me dice, a lo mejor no habían aclarado el caso de esta persona. Tenían que aclararlo. Bueno, ¿en qué condición va a ser miembro aquí? ¿La aceptamos por profesión, con todo y bautismo o no? Yo no sé qué condiciones tienen en otras iglesias, pero en la iglesia adventista existe eso de que si alguien viene de otra iglesia y ya viene bautizada y ella dice, yo quiero que me acepten aún con todo y bautismo, entonces existe profesión de fe, porque ella declara por fe que acepta la doctrina y es miembro igual que todas con los mismos derechos. ¿Le quedó claro el tema? Si usted decide así, así explique cuando vaya a la iglesia adventista si quiere ser miembro y la tienen que aceptar así. Ok, no, sí está, me quedó claro, solo era esa incógnita que tenía, pero sí me quedó claro. Sí, explicamos lo otro para que conozcan la temática también, cómo se hace en otros casos, para explicar todo, pues, pero el suyo no es este caso, no se preocupe. Y todos son bienvenidos, hermanos. Aún nuestras queridas visitas son muy amadas en nuestra iglesia, ya son parte de nosotros. La única diferencia es que no son miembros registrados porque no se han bautizado o no tienen su nombre ahí, como el caso que usted dice. Pero si usted viene, va a tener su nombre registrado, no solo aquí en el libro de la iglesia, sino allá en el libro de la vida del cielo, ¿verdad? Sí, hermana querida, felicito. Vamos a terminar, o no sé si quieren terminar. Ya es tarde, varón, que terminar. Sí, hay que terminar. Les cuento algo. Aquí entre nos, la esposa de Julio, que estaba conectado hace ratito, creo que ahí está. La esposa no habla español de todas maneras, pero no ha pertenecido no ha pertenecido a la religión cristiana. Y hermano, ella ha oído estos temas y desde cuando dijo, yo me quiero bautizar. Ella aceptó a Cristo. Ella ha aceptado todo lo que hemos estudiado. Dice, no sabía estas cosas, porque ella viene, hermano, de un mundo de allá de los musulmanes, de allá de allá del Medio Oriente. Y ella no conocía del cristianismo, no sabía quién era Jesús, no conocía que él vino, murió y resucitó y toda la historia. Y está encantada de conocer esta historia y dice, yo me quiero bautizar, próximamente se va a bautizar. Y todo fue gracias a estos estudios que ha recibido, hermanos. El Señor está obrando. Imagínense, si esa persona que está deseosa de cumplir, cuánto más nosotros que hemos estado en el cristianismo por mucho tiempo, debemos de guardar bien estas cosas. Y si alguien se ha de bautizar, hermano, yo lo animo, esa es la mejor decisión. Y si alguien es bautizado y quiere pertenecer a esta iglesia por profesión de fe, son bienvenidos igual. Amén. Amén. Vamos a terminar, hermano. Sé que hoy nos ganó más la hora, pero vamos a inclinar el rostro y vamos a orar nuevamente. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la vida, Señor, por los alimentos, por cada bendición material, física y por sobre todo la vida espiritual que la fortalecemos a través de estos estudios. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre aboga por nosotros, nos ayuda a entender tu palabra. Hay cosas, Señor, que no nos quedan plenamente claras porque son temas difíciles y nuestra mente pues finita, Señor, no alcanzamos a comprender todo. Esperamos comprender esas dudas y que nos quedarán en aquel día que todo nos explicará, Señor. Pero hoy por hoy te damos gracias por el estudio de tu palabra, que podamos retener lo bueno, Señor, y que lo podamos poner en práctica. Gracias porque estableciste el sagrado compromiso, la ceremonia del bautismo, que representa para nosotros la renunciación al mundo, a sus deseos, a su pecado, porque como leímos de tu palabra, el mundo ha de perecer con todas su tentación y sus pecados, Señor, pero los que hemos aceptado tu evangelio permaneceremos por siempre, Señor. Amén. Gracias te damos por el estudio de esta hora. Bendice a cada familia representada acá. Ayúdanos, Señor, que podamos hacer la mejor decisión y sea entregar nuestra vida completa a ti, Señor, sabiendo que este mundo está en las
postrimerías. Ya está por pasar este mundo, Señor, a la historia. Ayúdanos, Señor, que podamos ser fieles en estos últimos días de la historia de este mundo. Danos una noche de descanso agradable, Señor, y que podamos en la última noche de estudio poder seguir estudiando de tu palabra y aprendiendo cosas importantes. Te damos gracias por las decisiones que tu Espíritu Santo nos hace tomar. Gracias Amén. por todo, Señor, y tú conoces el deseo de nuestros corazones, lo más profundo. Concede de acuerdo a tu voluntad cada petición, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.